de Colombia, que es, según Amnistía Internacional, el 90% de la fuerza militar de los paramilitares era y sigue siendo el ejército, el honorable ejército de Colombia. Ellos son los que soportan la operación. Por ejemplo, nunca hubo una operación paramilitar como tal. Siempre hubo una operación militar-paramilitar, excepto muchos de los supuestos paramilitares que cayeron en combate tenían cédula militar, muchos. Y es en poder contar, es poder contar afuera qué es lo que está pasando, porque se hace necesario. Si en Inglaterra no se cuenta todo lo que nos debe la OIP, y no digo en términos de plata, todo lo que nos debe históricamente, pues nadie se va a sensibilizar de la situación y se van a sentir muy orgullosos de tener una empresa que es triunfante fuera del país haciendo plata y fortaleciendo la economía británica. Comenzando por la compañía Perenco, contrata a los mercenarios, igual que BP, tal y como Michael Guilar lo ha expuesto. Esos mercenarios llegan, conforman el grupo paramilitar y ese núcleo de grupos paramilitares inicia la operación de seguridad para las compañías petroleras en las zonas donde están los pozos, en las zonas donde están los oleoductos y en las operaciones administrativas de la compañía en la región del Casanare. Esas operaciones tienen que ver primero con recopilación de inteligencia proporcionada por los organismos de seguridad del Estado colombiano y posteriormente la ejecución de las personas que ellos juzgan tienen que ser eliminadas para que la operación siga sin protestas, sin marchas, sin huelgas, sin nada de ese tipo de cosas. ¿Hacia quién va dirigida la operación? Hacia las organizaciones sociales, básicamente. Básicamente es que la empresa fue denunciada en el año 2010 o en el 2011 por la revista Semana como patrocinadores de grupos paramilitares. Fue una investigación que jamás nos informaron qué había pasado con eso. Sin embargo, sí somos testigos de la muerte de un presidente de la Junta de Acción Comunal de aquí, como es el señor Wilson Sánchez, y uno de los contratistas, cuyo nombre en ese momento no recuerdo. Parece ser que fue la persona que lo sacó de su vivienda y al otro día amaneció muerto en la carretera. Pero sabemos que era un contratista directamente de Perenco, el que le causó la muerte a él. Como es el tema también de asesinatos selectivos, falsos positivos, desaparición forzada, tortura, señalamientos por parte de la fuerza pública, persecución, detenciones. Muchas personas fueron detenidas por el solo hecho de oponerse a los proyectos de la industria petrolera. Bueno, a la empresa se ha logrado documentar, y esto desde hace unas 2 décadas, cómo generaba pagos al ejército, cómo contrataba con empresas de seguridad como la Defense System, una empresa de mercenarios ingleses y israelíes y de otras partes del mundo, y cómo estas estrategias de seguridad, tanto con el Ejército Nacional como con estas empresas de seguridad privada, pues terminaron involucradas, ¿cierto?, en asesinatos como el de Carlos Arrigui, como el de otros dirigentes del Morro, del corregimiento del Morro, aquí en Casanare. Entonces haya habido una posibilidad de encontrar esos pagos, esos recibos en los cuales la empresa le pagaba a estos personajes del ejército y a esas empresas privadas dineros que terminaron luego siendo usados para amedrentar, perseguir y en muchos casos el asesinato de dirigentes sociales, ¿no? Los paramilitares Autodefensas Campesinas del Casanare, al mando de Martín Llanos, ingresan al municipio de Receptor y desaparecen a mi familia, 7 familiares. Junto a ellos hay un total de 33 campesinos desaparecidos, incluyendo el médico que estaba en esa época, junto con el conductor de la ambulancia. Las desapariciones surgieron a manos de los grupos paramilitares. El 10 de mayo del 2005, mi hermano fue asesinado vía El Morro, sitio del Mosquito. Ahí lo estaban esperando, donde fue acribillado por muchos pistoleros que le dispararon sin lástima, donde él quedó en su moto como con ganas de salir a correr, pero fue imposible, le truncaron su vida.
la década de los 90, principios del 2000, Michael Gillard y otros personajes en Inglaterra lograron hacerse, digamos, a buena parte de estos contratos. Las investigaciones que adelantó la Fiscalía, por ejemplo en el caso de la muerte de Carlos Arrigui, le permitió encontrar dentro de la Brigada 16 recibos de pago de bonificaciones a oficiales del Ejército que estuvieron involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos de dirigentes sociales. Entonces, allí se puede establecer una relación. Luego tenemos testimonios, cierto, de paramilitares como Arias Salomón, que expresó claramente en algunas entrevistas que ellos hacían su trabajo como paramilitares obedeciendo a órdenes de la empresa. Y entonces hay un conjunto como de evidencias que van mostrando que la BP estuvo involucrada en esos procesos. Tuvimos 3 desplazamientos masivos. En el 2003 nos desaparecieron un gran número de personas ahí del municipio, entre ellos mi esposo, que está desaparecido y hasta el momento no hemos tenido noticia de él. Fui amenazado, tuve directamente un atentado en el cual me hicieron 5 disparos en mi casa de habitación. Ya fue directamente que trataron de agredirme. Afortunadamente pues salí de eso, pero queda uno con muchas dudas porque los señores se identificaron como el Gaula y el Gaula es un organismo del ejército. He desempeñado cargo en la Junta de Acción Comunal como fiscal, presidente de la Junta, y me he desempeñado en diferentes acciones buscando siempre el beneficio de la comunidad. El asesinato de nuestro hermano Osvaldo. En el sector del corregimiento del Morro, el centro poblado, pues se estableció una base militar para cuidar esas instalaciones. Osvaldo es asesinado, esa base militar y la Brigada 16 tenía 2 hijos. En su momento de su muerte, uno de ellos de 7 años que presenció el homicidio, delante de él le dispararon. Era una persona muy entregada a sus comunidades, fue presidente de Junta de Acción Comunal, donde se desarrollaron los proyectos de la industria petrolera. De 100 casos que tenemos, a manera de ejemplo, hay 90 que aún están en la impunidad. De esos 90, hay que decir que hay 85 en los que ni siquiera se ha llamado a vincular a los presuntos responsables. Quiere ello decir que el grado de ineficiencia de la justicia en Colombia es alarmante. Buena parte de lo que le sucedió a Casanare en estas 2 décadas de los 90 y el 2000 puede entenderse como el producto, digamos, del desarrollo de esta operación de la BP en la región y el desarrollo de una estrategia, digamos, de guerra sucia muy importante. En el caso de Antioquia, las afectaciones ambientales y las violaciones a derechos humanos terminaron en un proceso que fue llevado a los estrados judiciales y que demostró claramente que la BP era culpable. Ese proceso finalmente en Inglaterra fue llevado por una firma de abogados ingleses y la BP no tuvo otro remedio que conciliar con ellos y llegar a un acuerdo para pagarles, indemnizarles por esos daños que se habían producido. ¿Y qué cultivaban? En esto se cultivaba el plátano, la yuca, frijol. Vea que mi papá, él nos crió, o sea, él para llevar el sustento del mercado a la casa, él sembraba bastante frijol. Lo que era frijol guandús, permanente, que llamaba él, un frijol blanco que lamentablemente ya se ha ido acabando esta semilla. O café, o sea, café también, ellos cultivaban el café y con eso llevaban el sustento para crearnos nosotros. A la asociación, la ANUC, tuvo persecución por parte de las compañías y no sabemos qué más entidades tuvieron parte en eso de persecución. Entonces, al formar la asociación de Altainson, pues también ya dijeron que también, como era formada por la ANUC, entonces que eso Altainson era lo mismo, un tropiezo para ellos. Entonces se nombraron unos líderes, ya empezaron la muerte de algunos líderes, la persecución y muerte de líderes. Pues a se creía que por lo que reclamaban el derecho de las comunidades, que fuera un mejoramiento para el Morro y sus veredas, entonces de acuerdo a eso tenían la persecución y de un rato a otro los desaparecían o los mataban.
y se quedaba así, no se sabía de qué parte era. No, la asociación Agdainson ya, debido a la persecución, pues se desapareció, bueno, se retiraron los que no murieron, se retiraron, se integró toda esa asociación. Los invito, pero no nos acompañan, hay unos poquitos que nos han acompañado, pero entonces como ha habido un decir de que como nosotros hemos sido parte de Agdainson, de la ANUC, y así entonces, y hablamos de partes organizativas sociales, entonces ellos dicen que eso ya es parte de su versión y de acuerdo a eso, entonces pues como que la gente le tiene miedo a eso. Bueno, para finales de la década de los 90 e inicios de los años 2000, prácticamente se había desarticulado el movimiento social en el Casanare, había sido desplazado buena parte de su liderazgo y una de las maneras que se planteó como estrategia en su momento fue que se iniciara una investigación muy a fondo sobre los impactos que había tenido la entrada de la industria petrolera al Casanare y una de esas maneras que se ingenió el COSPAC mismo y la gente que había sido de la ANUC en su momento, a mirar las maneras en que se podía reconstruir el tejido social y organización en la región. Sobre la violencia aquí en Casanare, desafortunadamente iniciaron en los años 90, en la llegada de las empresas petroleras, donde las compañías trajeron cantidades de batallones para el cuidado de los pozos y desafortunadamente lo único que han hecho es matar a nuestros seres queridos y pasarlos como víctimas en falsos positivos. La mayoría de desapariciones de aquí a Agua Azul Casanare han ocurrido es todo gracias a las empresas petroleras porque desafortunadamente tanto paramilitares como ejército, todas las matanzas y las masacres que hubieron son de los grupos que estuvieron al cuidado de estas empresas, la seguridad de ellos. A partir de 1990 el movimiento campesino venía luchando por la tierra. A 1991 empezó la lucha por el petróleo, por la defensa de los recursos naturales, y estas dos luchas, la campesina y la petrolera, hicieron o llevaron a la implantación de un modelo, teniendo en cuenta de que se generó una alianza macabra entre terratenientes y petroleros, pues obviamente patrocinados por el Estado, que llevó al acabose de la ANUC hacia el 95 con la muerte de Carlos Mesías Arregui, la persecución a otros líderes, el encarcelamiento de otros y posteriormente pues en Casanare ha quedado más de 25.000 desplazados forzados, 2.600 desaparecidos y más de 75 ejecuciones extrajudiciales. Para nosotros en impunidad, para nosotros ha acabado no solo con la ANUC, sino también con la Sococharte, Agdainson, el Comité por Pavimentación del Morro y ha también estigmatizado, pero también perseguido al movimiento comunal del Morro, también de Agua Azul como ASOVEG y el movimiento sindical en Tauramena como fue el sindicato de Cevipetrol. La persecución que actualmente lleva Perenco contra los líderes de esta vereda empezó con el veto laboral, después haciéndonos unas llamadas telefónicas, recibiendo unas amenazas pues, para de pronto pues, callarnos en los procesos que llevamos actualmente. Adicionalmente, en Casanare varios dirigentes sociales llevaron unas demandas importantes que, digamos, reclamaban como la BP reportaba unas cifras de la extracción petrolera al gobierno colombiano, pero a la hora de llevar ese petróleo y reportarlo en Inglaterra reportaba unas cifras mayores. El descubrir, digamos, que ya había un engaño por parte de la BP frente al gobierno colombiano, pues le implicaba a esta empresa ahorrarse costos de regalías y impuestos sobre la extracción petrolera. Y este hecho que fue descubierto por algunas personas los llevó a unas demandas en Inglaterra que fueron finalmente falladas a favor de las comunidades. Entonces, todo este conjunto de hechos, violaciones a los derechos humanos relacionadas con el asesinato de Carlos Arregui, de Carlos Vargas Ovejero, de dirigentes sociales,
más los daños ambientales comprobados que el Ministerio del Ambiente, digamos, documentó en varios procesos a lo largo de la década de los 90 y del 2000, y estos casos de pago al ejército, pago a los paramilitares y, por otra parte, el engaño al gobierno colombiano sobre el número de barriles que se producían realmente, pues configuran todo un contexto, digamos, de violaciones y de infracciones que la BP ha cometido en el caso colombiano. Daniel era el presidente de la vereda Los Chochos, hacía parte del comité cívico del Meta, era juez de paz. Daniel trabajaba con unas ONGs, con Corpaz, y Daniel era un incansable luchador por los derechos humanos, por los derechos ambientales. Él siempre lo caracterizó de que él siempre quería, ojalá que en el mundo existiera siempre la verdad, la justicia. Esto lo llevó quizás a ocasionarle la muerte. Y a luchar por una comunidad, y lo callan a uno, lo matan. Entonces, de aquí a mañana, si alguno de nosotros o alguno de ustedes, de los que queden vivos, va a denunciar de una vez, también lo matan, yo pediría que haya justicia. Y él sabía hablar y las comunidades confiaban en él, ¿sí? Él confiaban en él, lo que fue Daniel. Pero la muerte única, de esa manera que le quitaron la vida, nos ha dolido, especialmente a yo como papá, que nos quitaron a un hijo que le sirvió a estos casamareños, especialmente a los triniteños, que mucho lo conocieron y lo distinguieron cuando el sepelio hubo casi más de 1000 personas aquí acompañándolo a él. Cuando él murió, yo le cogí las manos y las manos de él eran llenas de callos, de una persona, de un trabajador campesino totalmente. Y siempre digo, si sus manos eran así, eran sus manos de un labrador, eran sus manos de un agricultor, de una persona que lo que quería era producir la tierra. Él siempre decía, y tenía un lema, y él decía que la paz vendrá del campo. ¿Usted qué hacía con su papá cuando él lo llevaba a las reuniones? ¿Usted qué aprendió con él? Bueno, con mi papá ya aprendí bastantes cosas, porque ya que él siempre me llevaba a grandes eventos que él realizaba o a veces que lo invitaban. Con mi papá aprendí el significado de la vida. Uno viene a este mundo a ayudar a las demás personas. Uno no debe ser egoísta con los demás que quieren vivir. Por eso siempre debe ayudar a las demás personas, tratar de servir en lo que más pueda. Los batallones están ubicados en Tauramena, el grupo número 44, Ramón Onato Pérez. Él está al cuidado de todas las empresas petroleras que son de la parte alta de la montaña, lo que es CPF Cusiana, CPF Cupiagua. Desafortunadamente por esas partes fueron una de las partes donde hubo mayor índice de muertes de nuestros campesinos, donde lo dieron por guerrilleros dado de baja en combates, donde el mismo Estado fue quien masacró a nuestros seres queridos. Que lo que tiene que ver con el llamado a responder por cuenta del general Torres Escalante, es importante el solo hecho de que haya sido vinculado y fuera de su situación jurídica resuelta mediante detención, privación de la libertad, es de por sí un logro. Por lo menos las víctimas ven algo. Ojalá que no se vayan a dar movimientos, que no vayan a darse cambios de fiscales, y esperamos que el siguiente paso sea una resolución de acusación. Respecto al ejército, generalmente cuando ellos se sienten atacados o agredidos, tratan de invadir la finca y nos hemos visto en la penosa obligación de expulsar de nuestras tierras al ejército, a pesar de que vengan patrocinados por ellos, porque para nosotros es muy incómodo tener una situación tan irregular como es albergar o alojar dentro de nuestro territorio al Ejército Nacional sin tener exactamente idea de por qué están ahí ni qué es lo que está sucediendo.
La empresa siempre ha utilizado tanto a la Policía Nacional como al Ejército Nacional para ocupar e invadir los predios de propiedad privada sin que absolutamente nadie pueda decirles nada. Y se sabe, digamos, por muchas fuentes que la BP ha producido muchos impactos ambientales a nivel mundial. Solamente en Estados Unidos, en la década de los 90 y en el 2000, produjo más de 3.000 violaciones ambientales que han sido documentadas por los organismos de control ambiental en Estados Unidos. Y en Colombia se hizo partícipe, digamos, de todos los casos de violaciones a derechos humanos y infracciones ambientales en el departamento de Casanare, pero también alrededor del desarrollo del oleoducto Ocensa, ¿no? Entonces es una empresa que, defendiendo en una primera instancia los intereses nacionales de Inglaterra y luego los intereses privados de sus accionistas, ha desarrollado todo un modo de extraer el petróleo que se acompaña siempre del despojo, de la violencia y de procesos, digamos, de violaciones a los derechos humanos en buena parte de los países donde ha participado. Hay que recordar el derrame que produjo allí en el Golfo de México hace unos años. Hay que recordar los cientos de infracciones que ha cometido en el caso colombiano en materia ambiental, y hay que recordar su vínculo con el desarrollo de empresas de seguridad y con su participación con el ejército colombiano, la Brigada 16 específicamente, en casos de violaciones a los derechos humanos en Casanare, ¿no? Entonces ha sido una empresa que ha establecido un modelo, digamos, de vulneración de los derechos humanos en pro, pues, de una acumulación de este recurso petrolero y en pro de una rentabilidad creciente, digamos, de sus negocios a lo largo del mundo, ¿no?